Parte 6. Nanaka Kurumi prestó el desmayado Basara a su regazo, aunque a regañadientes. Dios, ¿por qué yo? Sentada con las piernas hacia un lado en el asfalto, Kurumi murmuró disgustada. En la batalla anterior, Kurumi había sido rescatada por su enemigo, Basara. Esta no estaba destinada a pagarle, pero él se había enfrentado a ella con honestidad y sin ningún tipo de trucos sucios, y mientras que él podía ser un enemigo, le salvó la vida, para que ella no se atrevía a dejarlo tirado en la calle. Sin embargo, Kurumi no tendría por qué permanecer así por mucho tiempo. Justo después de que Yuki se fue, el feroz rugido de un ataque se oía desde el frente de la estación. Eso fue sin duda un ataque de Yakko a plena potencia. Incluso en el caso improbable de que sobrevivieran eso, ellos no serían rival para Yuki y Takashi juntos. Esta batalla debe llegar a su conclusión pronto. Así que ella solo tenía que esperar a que Yuki y Takashi vinieran a recogerla después de la victoria. Y en esta postura que restringe sus movimientos, Nanaka Kurumi miró el rostro dormido de Basara en su regazo. Había habido una distancia entre ellos cuando se reunieron hace una hora y lucharon entre sí ferozmente hasta ahora mismo. Así que Kurumi ahora tomó un buen vistazo a la cara de Basara después de tantos años. Se ha convertido en alguien varonil. Kurumi solo sabía sobre el niño de 10 años Basara del pueblo. Han pasado 5 años desde entonces. Basara, ahora con 15 años y en medio de la pubertad, ha comenzado a convertirse en un hombre adulto, pero sus rasgos faciales apenas habían cambiado desde antes. Era tan ligeramente el cambio que ella realmente casi no se dio cuenta del cambio en sus amigos de la infancia, como Takashi o su hermana Yuki, con quien pasó los últimos 5 años todos los días. A pesar de que era difícil notar algún cambio cuando se veían todos los días, ya que el crecimiento y el cambio de una persona tienen lugar poco a poco, particularmente Yuki. Ella había cambiado más entre ellos. Kurumi no podía olvidar a Yuki mientras deja de sonreír, sellando lejos sus emociones y entrenando desesperadamente para hacerse más fuerte. Yuki había sido una niña dócil que odiaba luchar más que nadie, pero ella mantuvo su conducta en una esquina, tanto que parecía romperse, y finalmente logró obtener la espada espiritual, Sakuya, que le habían asignado oficialmente. Basara debe haberla tomado por otra persona después de reunirse tras los 5 años. Pero a pesar de que Basara cambió físicamente, cuando se trata de heridas mentales, no había cambiado tanto, en contraste con Yuki. Yuki y los otros mantuvieron el sufrimiento del pueblo, el lugar de la tragedia, mientras que Basara vivió una vida sin preocupaciones en una ciudad lejana. Por eso se podría encargar de algo tan estúpido como la protección de la hija del anterior rey demonio. Kurumi no podía perdonar eso, en ese momento. ¿Qué? De pronto vio la expresión de Basara distorsionada en agonía y entró en pánico. Con el ataque de Yuki que solo apunta a hacerle perder el conocimiento, Basara había recibido bastante el daño durante la batalla con Kurumi. Sus órganos o cerebro podrían incluso estar lesionados, frente a la desconcertada Kurumi. Gur. Basara no se limitó a hacer una mueca, él también comenzó a temblar con pequeños estremecimientos y luego. Kurumi tragó sin darse cuenta con el gemido débil de Basara. Porque ella lo escuchó con claridad, aunque tuvo dejara de hablar. Lo siento, todo el mundo. No fue una disculpa a Mio y María por no venir en su ayuda en este momento. Estas chicas eran solo 2 personas. Entonces, ¿a quién se refería con todo el mundo? Eso era evidente. El momento en que Kurumi se le ocurrió la respuesta, ella fue inadvertidamente desconcertada. No puede ser. Kurumi finalmente se dio cuenta. La razón por la que Basara no cambió no fue porque él no sentía nada de esa tragedia. No podía cambiar, incluso si quisiera. Lo más probable, el tiempo de Toho Basara se había parado desde aquel entonces en la tragedia de hace 5 años. De ninguna manera. Nanaka Kurumi estaba en una pérdida de las palabras. Ella había pensado que eran los únicos que sufrieron. Aún así, podrían consolarse entre sí, por lo que estaban mejor, pero fue diferente para Basara. Perseguido por el pueblo, comenzó una nueva vida con solo Jin aquí. Sin embargo, Jin no estaba en el pueblo en ese momento, hace 5 años, por lo que incluso mientras Basara tenía un padre que pudiera ponerse de pie para él y considerar sus sentimientos, nadie había compartido su dolor. Por otra parte, para Basara que no era solo una masacre de sus camaradas y amigos como lo fue para Kurumi y los otros, pero fue un incidente irremediable causado por su propio poder fuera de control. Su herida mental era manera más profunda que las otras. En aquel entonces Basara solo había tenido 10 años de edad. A pesar de que fue llamado un genio y tenía esperanzas puestas en él, todavía solo era un niño. No era algo que un niño pudiera asumir por sí mismo. Kurumi y los demás siempre tenían a alguien alrededor en los últimos 5 años, compartiendo el dolor y la tristeza, para que pudieran crecer fuertes juntos poco a poco.
Pero durante ese tiempo, Basara había estado solo en una ciudad desconocida, mientras que el arrepentimiento parecía aplastarlo, incapaz de cambiar. ¿Cuánto debe él haberse preocupado? ¿Cuánto debió haber sufrido? ¿Cuánto debe haberse maldecido a sí mismo? En cuanto a expresar el sufrimiento, Basara extendió la mano en el aire vacío mientras hacía muecas. Kurumi fuertemente agarró la mano, mientras que suprimía los sollozos que hierven en su interior. Basara Oni-chan, ella involuntariamente lo llamó en la forma en que solía hacerlo. Él, que ella adoraba como a un hermano real, como el que era más fuerte y más suave que nadie. En ese momento, Basara, una chica, vino corriendo a ellos sin aliento. Fue Naruse Mio. ¿Por qué estás aquí, Po? Kurumi se sorprendió. Ella solo había esperado a Takashi o Yuki para venir aquí. Rápidamente estaba en guardia. No tengo tiempo para luchar contigo ahora, enana. Mio, al haberlos alcanzado, dijo eso con un tono cargado de emoción. ¿Realmente crees que yo confiaría en mi enemigo, en su palabra, idiota? Si yo quería pelear contigo, me he puesto en marcha con mi magia de distancia ya. Ahora que ya lo mencionó, tenía sentido. Kurumi inadvertidamente tartamudeó. Entonces, ¿por qué? Obviamente porque es una emergencia, Mio gritó irritada hacia la confusa Kurumi. Y luego, Basara, despierta, Basara. Vamos, ella empezó a sacudir con vehemencia a Basara, que estaba durmiendo en el regazo de Kurumi. Y directamente después, Kurumi escuchó algunas palabras increíbles. Te necesitamos ahora, Naanaka está luchando contra ese chico. Kurumi estaba sin habla seguramente ahora por las palabras de Mio, pero Mio no tenía tiempo de sobra para ella. Basara, levántate. Naanaka y María están luchando. Ellas dos están en peligro. Además, María y yo no podemos hacerlo. Dijiste que derrotarías al Yakko por ti mismo para detener más peleas, pero no importa lo mucho que ella gritó, no importa lo mucho que sacudió su cuerpo, Basara no se despertó. No sirve de nada. Mi hermana usa una fragancia para dormirlo. Es probable que no se despertará por otro mediodía, Kurumi dijo con voz amarga. Así que eso es lo que es. Mio parecía sombría cuando ella entendió la situación. A este ritmo, todos sus esfuerzos en la lucha contra Takashi hasta ahora habrían sido sin sentido. Todo estaría bien si Yuki y María ganaran. Pero el problema era en caso de que perdieran. Ese hombre llamado Heis fue absolutamente fiel a sus deberes de héroe. Él seguramente no mostraría piedad a un enemigo, por lo tanto, la derrota de Yuki y de María sería igual a la muerte. Cuando Basara más tarde llegó a conocer que tal cosa ocurrió mientras dormía, su corazón, todavía acosado por la pesadilla de hace 5 años, incluso si su vida se salvó. No voy a dejar que eso suceda. No dejaría que dos de las personas que más le interesaban, Yuki y María, murieran. Además, María le había dicho que Basara nunca se rendiría. Como prueba de ello, Basara de repente hizo una mueca de dolor. Seguramente estaba luchando dentro de un sueño. ¿Un sueño? Mio de repente se dio cuenta. Si él estaba soñando, debería estar en un sueño superficial. Desde que Kurumi le dijo que no iba a despertar por otro mediodía más, Mio había pensando para asegurarse de que la fragancia de dormir que Yuki utilizó lo había puesto en un sueño muy profundo. ¿Es el debilitamiento de las drogas? Había algunas explicaciones posibles. Al igual que la adrenalina de la lucha se fuese hace unos momentos o el poder dado el fortalecimiento de su contrato maestro-siervo, también era plausible que iba a desarrollar una resistencia contra el medicamento de una mayor autosanación o el metabolismo. En ese caso, lo que Nanaka utilizó fue medicamento de su tribu, ¿verdad? ¿No tienen ustedes algunas cosas curación también? Si alentamos su metabolismo con eso, la droga dejaría su cuerpo, aunque solo sea por un rato. Mio sugirió eso al recordar que Basara se recuperó anteriormente debido a algún medicamento de Yuki. Sí, tenemos ese tipo de drogas, pero no tengo ninguna ahora mismo. Obliga al cuerpo y la mente a concentrarse en la recuperación, por lo que si un usuario de magia la utiliza sin cuidado, se podría llegar a no ser capaz de usar la magia mientras se recupera. Kurumi negó con la cabeza, pero Naruse Mio se negó a darse por vencido. Entonces, ¿qué pasa con un antídoto o remedio? Ustedes necesitan tomar un medicamento para recuperarse de condiciones anormales que interfieren con su concentración para la magia, ¿no? Como sueño inducido, hipnosis, veneno o parálisis. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.